Bienvenidos, qué bueno esta noche volvernos a reunir para poder compartir la palabra del Señor, la enseñanza, poderla guardar en nuestro corazón, ponerla en práctica y finalizando, orar por las peticiones enviadas y por cada petición, cada necesidad o agradecimiento que tenemos en nuestro corazón. Entonces, para eso vamos a comenzar orando y luego vamos a compartir la palabra. Papito Dios, te damos gracias por la iglesia, por la familia, por los animalitos, por el alimento, los hermanos, los amigos. Guárdalos, protégelos, en nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor. En nombre de Jesús te pedimos que nos hables en este momento a través de tu palabra, que por favor, Señor, tu palabra caiga en buena tierra, que sea para instrucción de nuestras vidas, de nuestras casas, Señor, y que nos prepare cada día para tu pronta venida, Señor. Te bendecimos, Señor. Y está nuestro corazón agradecido, Señor, porque sabemos que tú en cada momento estás con nosotros, Señor, y nos bendices, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Bueno, a los que se van conectando, de nuevo, bienvenidos. Entonces, hermanos, hoy la palabra que traemos y la enseñanza, creo que hemos conversado en varios momentos sobre esto, pero el Señor lo ponía en nuestro corazón, reafirmando en estos últimos días que falta del año, de alguna manera también como retornamos y volvemos a la bendición que el Señor nos ha dado como padres para poderla entregar a nuestros hijos. Entonces el tema es el linaje de Abraham y vamos a mirar como las características que tenía Abraham y las características que tenemos nosotros de él que aprender y que guardar para nuestras familias. Y lo hablaba con mi esposo y decíamos, bueno, de pronto el que es padre o el que va a ser padre puede que la palabra sea como muy fácil de entender, pero no la tomemos solamente literal al que es padre en esta tierra y tiene un hijo, sino que también el que es padre espiritual, el que en una familia es tío de un niño que también lo ve como ese referente, como ese que lo bendice, que lo cuida. Entonces digamos que esta palabra, si bien es la bendición de los padres hacia los hijos, como desde esa descendencia, tómela para su vida. Incluso usted como hijo que nació de unos padres, también tómela para usted. Entonces en estos días, ¿y de dónde parte la palabra que vamos a compartir? Belén me dijo como, mamá, esa canción me hace llorar. Entonces yo le pregunté, mi amor, ¿cuál canción? Y estamos escuchando la que dice que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones. Entonces yo le pregunté que por qué la hacía llorar. Ella se quedó pensativa y yo le dije, ¿por qué? Porque tú sientes que es la bendición de tus padres hacia ti. Y me decía, sí, es la bendición de Dios hacia mis papás y de mis papás hacia mí. Entonces uno a veces subestima como que estos niños por la edad no tienen como ese entendimiento para decir esto me hace llorar, pero sabemos que el Espíritu Santo en ellos está orando. Entonces que ellos entienden que uno, como decía, uno cree que no, pero estos niños son aún más inteligentes que uno, traen el doble de bendición.
y ellos comprenden por medio del Espíritu cuando esa palabra los toca, cuando ellos van teniendo como ese entendimiento, ese discernimiento. Entonces, bueno, como que me pareció muy lindo lo que me decía pues Belén, y a partir de ahí me quedé pensando en que Belén es la descendencia nuestra, y que si el Señor no ha venido, Belén va a tener, su descendencia, y sus hijos van a tener hijos. Entonces, ¿qué tenemos que entregarle a Belén? Como herramientas para que lo que nosotros, nuestros padres, nos han plantado en ella no se pierda, sino que continúe en bendición y de manera doble, y que ella pueda entregárselo a sus hijos. Entonces, la palabra linaje tiene como dos significados. Uno, que es descendencia familiar y marca como esa línea de los antepasados. Y lo otro es que un linaje te da identidad o determinación, que pertenece una persona a un grupo, a una familia, que nació de alguien, y por ende le da un derecho, pero también le da unas obligaciones. Entonces, vamos a ver Abraham como ese padre que conocemos la historia, cómo el Señor lo bendice, pero el Señor no lo bendice porque sí. Abraham tuvo que sacrificar algo y también tuvo que hacer algo para que ese pacto que él prometió fuera de generación en generación. Entonces, antes de empezar donde vamos a ir, y si quieren váyanlo buscando, que vamos a estar en Génesis en gran medida, entender que la bendición que tenemos ha sido porque también nuestros padres de alguna manera han entendido. Bueno, los que han nacido de un vientre cristiano es un poco más fácil pues como entender la bendición, las buenas palabras que hay que entregarle a un hijo. De pronto los que no nacimos y no tuvimos el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pues nuestros padres también trataron de darnos lo mejor, y eso lo mejor no solamente en lo material, sino también como en lo espiritual, en enseñarle a uno que había un Dios, que fuimos creados con un propósito, de que fuimos hijos anhelados. Entonces, esas bendiciones pasan de generación en generación. Nosotros hemos, de alguna manera, en el culto, como roto con cada una de esas maldiciones, pero hoy lo que queremos es hablar de la bendición que va pasando de familia, de hijo tras hijo, y la importancia de que nosotros dejemos en los hijos un legado o un ejemplo, pero que sea un ejemplo de bendición. O sea, que siempre que de pronto en nuestro día a día, que se vuelve como tan caótico, los que trabajamos, los que luego de trabajar estamos cansados y llegamos a una casa, que el cansancio como que no oscurezca como la bendición que debemos de siempre traer a nuestras casas, porque hay veces en la casa nuestra somos como muy como somos, ¿cierto? Entonces nuestro mal carácter, de pronto una mala palabra, un mal gesto, que de pronto hacia afuera no lo hacemos, hacia los amigos, jefes, familiares. Yo creo que debería ser mucho más importante cuidar nuestro hogar, que cuando entremos por la puerta de nuestra casa, pues como que dejemos toda carga y podamos de verdad, por más cansados que estemos, entregarle a nuestro hijo una bendición, un Dios te bendiga, un cómo estás, cómo te fue hoy, una sonrisa. Entonces, bueno, pensemos qué legado estamos dejando a nuestros hijos y qué palabras están saliendo de nuestra boca, porque vamos a ver pues como esa bendición que tuvo pues Abraham y en su descendencia. Entonces vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 3, para ir empezando a entender cómo ese llamamiento y de dónde viene esa bendición, que como decía no viene de porque sí, sino que viene como con un propósito de Dios. Entonces dice Génesis 1, dice, Dios llama a Abraham y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra habla incluso hasta esta generación, que nosotros sabemos que venimos desde Abraham. ¿Y que son todas? Esta familia es bendita por la promesa que el Señor le hizo a Abraham en ese entonces. Pero ¿qué podemos ver acá? Y bueno, en este pasaje, pues leyéndolo, decía que aquí Abraham tenía 75 años, ya era grandecito. Aquí todavía sabemos que en la historia con su esposa no habían podido tener pues esa generación o esa descendencia. Pero lo más importante es que Abraham no preguntó: Señor, ¿pero por qué me tengo que ir? ¿Por qué me vas a desacomodar? ¿Pero por qué me pides eso? ¿Pero por qué me dices aún más que haré de ti una gran nación, te bendeciré? Dice que serán benditas todas las familias. Él podría decir: si yo ni siquiera tengo una familia, solo tengo una esposa, que anhelamos en nuestro corazón ser padres y no hemos podido. O sea, él podría hacerle al Señor todas esas preguntas, pero vemos que él no dijo nada, él solamente obedeció. Entonces nosotros como padres, primero, para enseñarle a nuestros hijos obediencia, y obediencia no es cuando uno le dice al hijo, por ejemplo: Belén, quédate por favor quieta, sé obediente, escucha. No, hay una obediencia un poco más allá que va de un acto, y es la obediencia de escuchar la voz del Señor y poder de alguna manera hacer lo que Él dice. Pero la obediencia tiene que venir de nuestros padres. Entonces yo creo que como que la obediencia, más que un aprendizaje, es como una virtud que uno puede entregarla en ese ADN que uno le va entregando a los hijos de donde ellos vienen a ser obedientes. Entonces, ¿qué hizo Abraham en ese momento? Él obedeció y hizo tal cual la instrucción de Dios. ¿Y salió con quién? Con su esposa. Y en el versículo 7 del mismo Génesis 12 dice que y apareció Jehová a Abraham, es decir, una segunda aparición, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Entonces uno puede volver a decir: bueno, no, pero Dios me está prometiendo algo que yo hoy no veo humanamente. Entonces, ¿cómo va a ser posible eso? Porque miren que vuelve y le dice y le reitera de que a tu descendencia. Pues ahora ya con 75 años, ¿qué diría como descendencia? ¿Cuál descendencia si ya a mi edad de pronto no podría? ¿Y qué hace Abraham después de obedecer? Él levanta un altar a Dios. Entonces también en esta noche es: ¿cuál es el altar que tenemos al Señor? Pues como cuál es ese olor grato que estamos entregando en nuestro hogar. Porque lo sabemos, en la iglesia es muy fácil levantar altar, pero en nuestra casa, y no solamente en nuestro hogar, en nuestra familia, o sea, que ese altar también como que descienda también a nuestros padres, a nuestros hermanos. Entonces, que levantemos altar desde la obediencia y sin refutarlo, preguntarle nada al Señor. Quería de pronto aportar aquí algo que mientras decías eso, me llamó la atención aquí eso que le dice Dios a Abraham, ¿cierto? Que pues obviamente es donde comienza, digamos, como que a desarrollarse ese plan de Dios con un hombre y con una mujer, porque sabemos pues que Dios está interesado en eso, que decía mi esposa, en familias, y comienza con un hombre y con una mujer, ¿cierto? Los cuales comienzan a hacer como esa semilla que comenzó a germinar, ¿cierto? Comenzó a dar fruto, ¿cierto? De una manera extraordinaria, pero comienza a germinar o a dar fruto, y es hermoso porque Dios le dice que y en ti, ese es el ciclo acá, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces a mí me llamó la atención esa partecita que y en ti serán benditas, ¿cierto? Entonces, bueno, hay una parte y es que dice en ti, en él, en esa simiente, en ese desarrollo que iba a comenzar en su vida, pero dice que serán benditas, y esa palabra que dice ahí benditas, mire lo que nota, lo que explica o lo que significa. Dice que es una raíz
que se desarrolla de algo que es arrodillarse o por implicación bendecir a Dios. Entonces lo que le estaban diciendo a Abraham era que en él, mientras él estuviera delante de Dios, postrado, adorando, buscando el rostro de Dios, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí también lo que vamos a ir explicando es la responsabilidad que tuvo Abraham desde ese momento en que dice ahí, Dios se le apareció a Abraham, ¿cierto? Y es lo mismo, esa responsabilidad que tenemos nosotros como padres, ¿cierto? Con nuestros hijos, con ese legado que vamos dejando. Mi esposa decía ahorita algo muy tremendo y es, pues ahora tenemos hijos, pero nuestros hijos, si el Señor no ha venido, van a tener hijos, y así se va a ir desarrollando toda la generación, ¿cierto? Entonces, esa clave que le dice Abraham, Dios a Abraham es, serán benditas, ¿cierto? Pero serán benditas, era ese acto de que Abraham estuviera postrado, tuviera un acto de reverencia, de adoración, de buscar el rostro de Dios. Entonces quería aportar esa partecita como ahí de lo que Dios le dice a Abraham. Que mientras hablabas de, pues, como la bendición o como la raíz entre Abraham y Sara, se me vino a la mente como otra familia que no vamos a extender, pero solamente como para dejar el ejemplo, y es Adán y Eva, también una pareja que guardadas en el, pues como en el huerto, lo que hicieron, y por el contrario, a Abraham y a Sara le dicen, como por ti serán benditas las familias, mientras que al hombre le dijo que por causa de ti, pues ya sabemos que la mujer tendría dolor, el hombre pues como que tendría el tema de que no podría comer de la tierra, incluso dice que maldita será la tierra por tu causa. Entonces es como si viniera Abraham a convertir o a cambiar como en la estafeta, que en el principio, no como castigo, porque yo creo pues que no es como un Dios malo, pero bueno, sí como castigo, pero como que viene Abraham y Sara también como a bendecir, también como en las familias. Entonces como que uno ve como los dos escenarios, pues siempre va a haber una familia que de pronto viene más, no desde la bendición, pero que nosotros como cristianos sea desde la bendición y que por nosotros sean benditos los hijos de nuestros hijos. Entonces, en Génesis 17 habla, pues, y vamos a leerlo pues como despacio del 1 al 6 y nos vamos a ir deteniendo, y dice que era Abraham edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, me llamaba la atención que cuando empezamos a hablar desde el llamamiento de Abraham en Génesis 12, él tenía ahí 75 años y ya aquí en un Génesis 17 dice que tenía 99 años, es decir, que han pasado 24 años en donde pues si a uno un mes, un año, como en la prueba le parece mucho tiempo, o como en esa promesa que uno quiere y no se ha dado, le parece mucho tiempo, pues yo creo que uno a los 24 años después uno dice, pues eso ya pasó, yo no creo que vaya a pasar nada diferente a lo que ya mi vida ha sido. En ese entonces, digamos que Abraham y Sara sin hijos, pues, ¿qué dirían? Así ya el Señor nos puso, entonces, ¿cuál era la promesa? Ajá, hizo que viviéramos así. Pero sabemos que, en la palabra y en el Señor, pues, no es así, y que pues el tiempo del Señor es muy diferente a nosotros, pero dice Dios, entonces vaya teniendo en su cabeza lo que tenemos que hacer como padres. Entonces, primero obedecer, hacer altar a Dios, ir delante de Él y ser perfecto. Ahorita mi esposo decía que delante de Dios, la alabanza, la adoración, la palabra, ¿cierto? La oración y ser perfectos. Esa palabra perfecta sí me parece como muy difícil porque pues el único perfecto ha sido Cristo, pero sabemos pues que cuando venga se tomará a sí mismo. Entonces, como sin ánimo de elogiarnos, que la perfección de Dios se dé en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Entonces dice que, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces vuelve como la palabra descendencia, multiplicar, pues que yo no sé, yo
Si fuera Abraham diría como no, pero pues Dios, ¿qué me está diciendo? Pues ¿por qué me está hablando de pronto de mi anhelo de mi corazón si yo no he visto nada? Y dice que la palabra pacto es un acuerdo o una promesa entre dos personas en donde hay alguien que se compromete a cumplirle al otro algo, pero quien se compromete a cumplir, la otra persona debe comprometerse a hacer algo para que se dé como ese pacto cumplido en su vida. Entonces, en este caso, digamos que Dios le promete a Abraham una descendencia, pero por el contrario, Abraham no podía seguir su vida como de pronto podía hacer, sino que tenía que obedecer y creer en el Señor. Y dice en el 17, 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndole, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Qué me llama la atención acá en el 5? Y es que Abraham fue cambiado a Abraham. Entonces, para que también sea cumplida esa promesa o ese pacto en nuestras vidas, como padres, que tenemos que cambiar. Y de pronto pues pensamos, pues ya mi esposo 34 años, yo de 33, que vamos a cambiar, ya pues como somos, no somos perfectos, pero pues finalmente hacemos cosas buenas. Pero en esta noche, como padres, para que se vea cumplido ese linaje de Abraham en nuestras vidas, que Dios nos tiene que cambiar. Y hagámonos esa pregunta, o sea, en estos últimos días del año que falta, ¿qué tengo que cambiar? Mi carácter, pero entonces ¿cómo lo pongo delante del Señor y de verdad lo cambio? Mi paciencia, ¿cómo reconozco que si le pido al Señor que me dé paciencia y me pone una prueba donde me va a dar impaciencia, recordar inmediatamente y ser consciente de eso es algo que el Señor está poniendo en mí? ¿Para qué? Para cambiar eso que yo le he pedido. Y finalmente, y dice que y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perfecto para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces mire que el Señor no es corto para la bendición, vuelve y le reitera que el pacto es primeramente entre Abraham y él, y dice que y la descendencia después de ti, es decir, el pacto también se extiende hasta la descendencia, y dice que es un pacto perpetuo, y perpetuo es que no tiene fin y que tiene 100% cumplimiento. Pero lo más lindo es que para ser tu Dios y el de tu descendencia, le estamos enseñando a nuestros hijos que tenemos un Dios, que fuimos creados por nuestro Creador, que nuestra salvación vino por parte de la sangre de Cristo, que hay un Dios que está pendiente de nosotros y como dice la palabra, que no duerme ni se adormece. O sea, nuestros hijos aún desde el vientre de su madre saben que hay un Dios. Entonces, eso también es importante, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tenemos un Dios. Y que tenemos como también que rendirle obediencia, que tenemos que levantar altar, que ir delante de él a nuestro Dios, porque eso fue entonces lo que el Señor también le pidió a Abraham. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Y bueno, y vuelvo y digo, de pronto aquí vamos a decir mucho la palabra padre, pero al que no es padre, tómelo como tío, como abuelo incluso, como primo, que yo sé que todos tenemos la oportunidad de ser bendición en alguna de nuestras familias, ¿cierto? Y que, por ejemplo, el que es tío tiene la bendición de formar en su sobrina o en su sobrino esa bendición y que esa sobrina guarde en ella o ese sobrino para entregársela a su generación. Entonces, primero, escuchar la voz de Dios. Como padres tenemos que estar atentos cuando el Señor nos habla. Pues miren que aquí se le apareció muchas veces a Abraham, y Abraham siempre escuchaba al Señor sin preguntar ni reprochar. Otro es obedecer, no hacer preguntas, sino limitarnos a escuchar y hacer las cosas, porque desde el paso siguiente a la obediencia es hacer como un acto de fe, hacer lo que nos piden. Levantar altar como parte de agradecimiento y
Miren que cuando Abraham no tenía hijos, él levantó un altar, pero también se lo entregó como ejemplo a su hijo Isaac, cuando él fue un altar vivo para el Señor, que conocemos la historia. Esperar con paciencia, pues miren que veíamos que pasó muchos años en donde Dios le habla por primera vez a Abraham, incluso cuando Abraham pudo tener como a su bendición y andar delante de Dios y ser perfecto, de que por más tiempo que pensemos que no va a venir ese pacto y que no se va a cumplir esa promesa, esperar y reposar en Dios. Entonces, antes de pasar, pues, porque como decíamos ahorita, digamos como que lo que queremos es ver también cómo pasó, obviamente, desde Abraham, viene Isaac y a Jacob, que la idea es que usted tome esto y hagámoslo rema en el sentido de, como decía mi esposa, nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y es que la palabra lo muestra, ¿cierto? Pero entonces, antes de pasar a Isaac un poquito, unas cositas, y después a Jacob, del último versículo que leíamos de Génesis 17, Dios le dice algo muy hermoso a Abraham, lo que ahorita mencionaba pues mi esposa, y es que le dice que anda delante de mí y sé perfecto, ¿cierto? Y esa palabra perfecto, yo aquí la estaba buscando, y perfecto traduce, o una de las acepciones que tiene es sin mancha. Amén. Dios lo que le estaba diciendo a Abraham, y quiero decirlo porque después en el verso 2 le dice, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Dios lo que hace con Abraham aquí dice, yo estableceré. Ese establecer es, digamos, como que Dios iba a comenzar a fundar. Establecer es fundar, comenzar a crear algo. Dios lo que estaba haciendo ahí era permitiendo de que a través de Abraham comenzara a funcionar algo que Dios quería dar a toda su descendencia. Pero entonces la base, ¿quién iba a ser? Abraham. Amén. Lo que hoy nos dice a nosotros Dios como padres es eso, digamos como que el pacto de Dios con nosotros sea un pacto en el cual nosotros vivamos una vida perfecta. Entonces decimos, ay, perfecto, no, pues que nadie es perfecto. Pero lo que dice acá en la traducción es sin mancha, que nuestras vestiduras, ¿cierto? Que nuestras vidas estén sin mancha, porque eso es lo que se va, digamos como que a dar a las generaciones. Y más abajito me llamó mucho la atención, ya para que pasemos a Isaac y a Jacob, y es que Dios le dice otra vez a Abraham, le dice, y estableceré mi pacto, ¿cierto?, contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, ¿cierto? Es que hágase la imagen, porque es que aquí dice que Dios, cuando se le aparece aquí a Abraham se postra en tierra, adora a Dios. Aquí en este versículo, en este capítulo 17, es cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y le llama Abraham, le introduce esa H que bien sabemos que nos han explicado que es ese toque del Espíritu Santo que cambia la vida de Abraham. Pero dice acá que por pacto eterno, pero después en el versículo 7 le dice, terminando el versículo 7, dice, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Entonces, mire que el pacto que Dios estableció con Abraham fue de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Entonces, Abraham conoció a Dios como ese Dios que le proveyó, ese Dios que hizo milagros, ese Dios que le dio esa descendencia que no se veía, ese Dios que le permitió abrir pozos, grandes cosas que Dios hizo con Abraham, como su Dios personal. Pero Dios también establece ese pacto y lo pone en el sentido de que, y dice ahí, de ser Dios de toda tu descendencia. ¿Qué quiere decir eso? De que toda la descendencia de Abraham también iba a tener que tomar a Dios como su Dios. Es decir, experiencias propias como Dios en sus vidas, pero también por lo que había dejado su padre. Entonces allí donde vamos a mirar un poquito,
con Isaac, ¿cierto? Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, un hijo que sabemos que venía con una bendición que fue concebido como ese milagro, esa respuesta de Dios a la vida de ese hombre y esa mujer llamada Sara. Y en Génesis 26 vemos que, digamos, como que se repite esa historia en el sentido de que Dios le da también a Isaac una instrucción, le comienza a dar instrucciones, comienza a hablar con él personalmente, tal cual como lo habló con su padre. Entonces, Dios ha hablado a nuestras vidas, amén. Dios también tiene que hablar personalmente a la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Que ellos vean un Dios que se les manifiesta. Y es allí donde Dios muestra a este Isaac, un hombre también que obedece a Dios, que guardó como su padre sus ordenanzas, mandamientos, estatutos, decretos. Y en el Génesis 26, capítulo 3, Dios llega y le dice también, acá dice, reside en esta tierra. Mire que es parecido también, como que lo lleva a ciertas tierras que le pasó a Abraham. Reside en esta tierra y dice ahí, y yo estaré contigo y te bendeciré personalmente. También Isaac está viviendo esa experiencia personal con Dios, pero la había vivido su padre. Porque a ti y a tu descendencia, mire, es que es tan tremendo porque allí como que, si lo pudiéramos como en una línea de tiempo, o si dijéramos que Dios en esas bendiciones sería como un metro, entonces con Abraham abrió el metro, era un metro de medir, y como que Dios le dice, te bendeciré, ¿cierto? Y toma una medida, pero entonces ya llega acá Isaac y como que se extiende más, ¿cierto? Porque es que a medida que van surgiendo generaciones, hijos, eso se va extendiendo más. Entonces aquí le dice a él, y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y confirmaré contigo el juramento. Entonces es allí donde Isaac llega y entiende también en su vida de que tuvo un padre que conoció a Dios, un padre que obedeció a Dios, un padre que seguramente Isaac en su vida dijo, gracias Señor te doy por la vida de mi padre, porque por lo que mi padre vivió, por lo que mi padre hizo, por lo que mi padre permaneció en Dios, llega a mi vida esta palabra, y es que dice, y confirmaré ese juramento que hice con tu padre. Entonces mire la responsabilidad, hermanos, la responsabilidad que tenemos con nuestras generaciones, de que cuando Dios se les manifieste a ellos, eso va a ser una confirmación de algo que sucedió cuando se nos manifestó a nosotros. Entonces aquí hay algo que me viene a la mente, y es, tenemos cada día que buscar más de Dios, conocerle a Él, tener experiencias con Él, porque eso es lo que va, digamos, como que a fortalecer, a tener ese fundamento de un pacto. Pero que también nuestros hijos, porque ellos también tienen que tener encuentros personales con Dios, aunque nazcan en hogares cristianos, ellos también, digamos, como que van a tomar eso, de esas bendiciones que nos dieron a nosotros. Y dice también en ese capítulo 26 de Génesis, en el versículo 24, dice, y el Señor se le apareció, algo que me parece muy bonito, y es que dice, se le apareció, a Abraham también se le apareció, ¿cierto? Lo que estaba diciendo hace un momentico, esas experiencias con Dios, eso se le apareció. ¿Cómo sería ese se le apareció? Usted no sé si usted ha puesto a pensar cómo habrá sido ese y se le apareció, porque es que así decía Abraham, y se le apareció Dios, a Isaac, y se le apareció Dios, a Jacob, y se le apareció Dios. Que Dios se aparezca en nuestras vidas, que Dios se aparezca en la vida de mi hija, Amén. en todo lo que mi hija haga, que Dios se aparezca, que esté allí en el asunto, como decimos, que Dios se aparezca, si no ha venido en la vida de mis nietos. Eso es lo bonito del Señor, de estar en el Señor. Entonces el Señor le apareció aquella misma noche y le dijo,
yo soy el Dios de tu padre Abraham. Mire, se le presentó así, como que yo soy el Dios de tu padre Abraham. Entonces eso como que da seguridad. Es el Dios que bendijo a mi papá. Entonces estoy en el lugar indicado. Soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Por amor, mire, aquí hay una clave tremenda, hermanos, que como padres, cabezas de familias, como decía mi esposa ahorita, como tíos, abuelos, tenemos una responsabilidad. Y es que Dios le está dando con la bendición a Isaac, le dice: no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré, te multiplicaré. Mire lo que le está diciendo: multiplicaré tu descendencia. ¿Pero por qué? Aquí está la clave y la responsabilidad que tenemos nosotros. Por amor a mi siervo Abraham. ¿Por amor a quién? A alguien que creyó en Dios, a alguien que le sirvió a Dios. Entonces yo le hago una pregunta a usted y nos la podemos responder en este momento. ¿Vale la pena servirle a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque eso trae como consecuencia de que mis hijos, mi descendencia, vaya a ser bendecida. De mi siervo Abraham, por amor, por amor. Mire, que es que Dios bendiga a mi hija por amor de mí. Eso es algo hermoso. Entonces vale la pena que estemos en el Señor, que le sirvamos. Entonces yo creo que ahí Isaac dijo: hombre, valió la pena haber visto el servicio que mi padre le prestó a Dios. ¿Por qué? Porque es que yo me estoy beneficiando de ese servicio de mis padres. Amén. Esa es una herencia hermosa que podemos dar a los hijos. Que antes de que pase a Jacob, que quería decir algo como padres, que en el 26, en el 5, por cuanto yo ahora en mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Que no se nos olvide que como padres tenemos que enseñar lo bueno y no dejarnos de alguna manera de pronto por las corrientes del mundo, sino también enseñarle a los hijos que hay unos mandamientos que se tienen que cumplir, tienen que acatar, que hay unas ordenanzas que son esas prácticas que puedes hacer, que hay unos estatutos que son instrucciones y que hay unas leyes que son normas que no se pueden más o menos desviar. ¿Y con qué digo esto? Que hay veces como padres que de pronto no tenemos a toda la familia cristiana y de pronto me puede pasar a mí con Belén, con primos, no sé, tías, abuelos, en temas, por ejemplo, hoy de la Navidad. A los niños les gustan mucho estas luces, pero yo no puedo de alguna manera quebrantar como mi obediencia a Dios porque de pronto quiero agradar a, no sé, a la familia, a los abuelos, porque tenemos que recordar la bendición que hay para nosotros y por medio hacia nuestros hijos. Entonces que nosotros también, por lo que decía Dios a Isaac, por cuanto Abraham oyó la voz de Dios y guardó. Entonces que nosotros también como padres tenemos la responsabilidad de guardar y de enseñar, para que también estos niños pequeños, desde pequeños, lo hablábamos desde el principio, ellos entienden, el Espíritu Santo los va llenando de ese entendimiento, que diga no a esto, no a esto, no a esto, y que con carácter una niña chiquita como Belén pueda decirle a sus abuelos que no son hoy cristianos: abuelo, no, nosotros no celebramos Navidad, abuelo, no tal cosa, tío, no, y así nos digan radicales, pero miren la bendición que Abraham le está entregando a sus hijos por amor a Dios. Amén. Y pues para ir terminando, hermanos, viene ya la otra parte, que es Jacob, ¿cierto? Y bien sabemos Jacob la vida que tuvo, ¿cierto? Pero él comienza, digamos, de esa manera, que desde el principio Jacob entendió lo que es, digamos, como ese legado, esa herencia que de parte de Dios los padres iban dejando a sus hijos. Y en el capítulo 27 de Génesis dice que Isaac bendice a Jacob, ¿cierto? Y vamos al versículo 26, y comienza diciendo: y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y le besó. Y al notar el olor de sus vestidos,
lo bendijo, diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Mire lo que le está diciendo, tan tremendo esto que le está diciendo Isaac a Jacob, es el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Decirle a nuestros hijos que de donde proviene, de donde desciende nuestra bendición, ¿es de quién? De Dios. Que sus campos, que sus casas, que todo lo que ellos hagan va a ser bendecido por Dios. Amén. Entonces dice en el versículo 26, al 28 dice ya: Dios te dé pues, mira lo que le dice ahí, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, abundancia de grano y de mosto. Sírvate pueblos y gócese ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. ¿Cierto? Entonces Dios llega también, aquí llega a Isaac y le dice a su hijo Jacob, dice: Dios te dé pues del rocío del cielo. Y yo creo, hermano, que uno muchas veces las oraciones hacia nuestros hijos también las hace de acuerdo a las experiencias que hemos tenido con Dios y que queremos que ellos también las tengan. Entonces seguramente en esa bendición final que Isaac está dando a Jacob, él llega y le dice: Dios te dé pues del rocío del cielo. Seguramente él pensó en su vida y en la vida de su padre, que Dios le había dado el rocío del cielo, de las grosuras de la tierra. Él pensó en su vida: yo tuve grosuras de la tierra de parte de Dios, mi padre Abraham, yo también las declaro sobre tu vida, Jacob. Llega y le dice: y abundancia de grano y de mosto. Llega y mira su vida: también estuvo en mi vida, en la de mi padre, lo quiero sobre tu vida. Entonces comienza esa bendición generacional allí. En Génesis también 28, capítulo 28, versos 13 y 15, vamos a leerlo, dice: 13 y 15, 28, dice: y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y mire lo que dice acá, ya mire que ese ya es Jacob. ¿Y a quién le dijeron principalmente eso? O sea, ¿con quién fundaron esa palabra? Con Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mire que Dios es un Dios tremendo, porque vuelve y se le aparece a Jacob y le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, verso 15. Y aquí: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Yo estoy contigo. Amén. Entonces, mira, hermano, que, lo que queremos dejar aquí el mensaje también es: vale la pena de que estemos en el Señor. Amén. Vale la pena de que nuestros hijos estén en el camino del Señor, que conozcan del Señor. Amén. Vale la pena de que cada día vayamos en pos de Él. Amén. Y por aquí en Génesis 49 dice que entonces Jacob, mire que sigue, pues aquí no vamos a quedar hablando de todo, porque nos teníamos que ir con cada una de las tribus de Israel, los hijos de Jacob, pero dice, para que terminemos acá, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reunidos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros, y comienza a bendecir a cada uno de sus hijos. Él los reúne y proféticamente le dice: ¿para qué? Para que sepan, para que yo haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay una responsabilidad. ¿De qué?
de que nosotros, de parte de Dios, demos ese legado a nuestros hijos. Amén. Amén. Entonces, no sé, ya pues aquí... Es que el Señor es hermoso. Pues como Amén. confirma de generación en generación. No, ya para terminar, Salmo 112, que dice, prosperidad del que teme a Jehová. Uno podría decir que Abraham tuvo temor de Dios y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ahí podríamos decir como bienaventurados los padres, que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Pero esos bienes y riquezas no es material. Recordemos de entregarle a nuestros hijos una bendición y un legado de tienes un Dios, tienes que tener un encuentro con el Señor. El Señor tiene un pacto contigo por lo que hizo con tus abuelos, con tus padres. Entonces, entregarle a ellos esa riqueza de parte del Señor. Amén. No, yo creo que ya. Y amén. Ya. Entonces, no se desconecte para que ya pasemos a el tiempo de oración. Amén. Bueno, hermanos, entonces aprovechemos estos minuticos para orar al Señor por nuestras peticiones, Amén. toda necesidad que tengamos y también agradecimiento de todo lo que el Señor nos ha dado en este año y en todos los años que nos ha guardado el Señor. Entonces, oremos, ponga cada petición en el Señor, que sabemos que tenemos un Dios que escucha. Amén. Padre Celestial, venimos esta noche delante de ti, Señor, dándote grandemente, Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor en nuestras vidas, ese amor, Señor, que de generación en generación has hecho con nosotros, Señor, con nuestros antepasados y que harás, Señor, con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Sí. Porque sabemos que tú eres un Dios, Señor, que cumple cada promesa, Señor, un Dios que hace pacto con tus hijos, un Dios que nos enseña a obedecer, a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, y no en medio de la dificultad salir de ella por nuestras propias fuerzas, Señor, porque sabemos que te tenemos a los cielos, Señor, y que fuera de ti nada queremos en esta vida. Y que por más fuerte que sea una carga, Señor, un desierto, en ti, Señor, hay esperanza, Señor, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos debe diferenciar de este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, como ahorita compartíamos tu palabra, Señor, que guarde, Señor, a nuestros hijos, que podemos entregar en ellos un legado, Señor, en donde te reconozcan como tu único y suficiente Salvador, que te reconozcan como aquel Dios que ama, pero que también corrige, como ese buen pastor que da la vida y que dio la vida por sus ovejas, como ese Dios que envió a su Hijo para un sacrificio, Señor, vivo y eficaz, que fue en la cruz, tu sangre preciosa, que nos guarda, que nos protege. Amén. Y que aún después de eso enviaste al Espíritu Santo para terminar la obra en nuestras vidas, Señor, aquella obra que descenderá de generación en generación y que no se acortará, que no se cansará de bendecir, de cuidar, de proteger, Amén. De generar una nueva misericordia, como lo dice tu palabra, que es nueva cada mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, te pedimos que guarde nuestra casa, Señor, que como Padre, Señor, si hay algo que tengamos que cambiar, Señor, que hoy sea el día, Señor, de entregar, Señor, todo aquello que no te gusta, Señor, que lo consumas con tu fuego, Señor, lo que no es agradable a ti, Padre, y que podamos, Señor,
ser perfectos, ser rectos en ti, que como Amén. padres podamos dar olor grato, Señor, que tú te deleites, Señor, en nosotros, Señor, en nuestras generaciones, que las bendigas y que nosotros las bendecimos, Señor, con la bendición que tú nos has dado, que sabemos que hasta tu venida, Señor, nuestra descendencia, Señor, será de bendición, porque tú lo dices que no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros confiamos en ti, Señor, confiamos que dependemos de ti, que lo que tenemos, Señor, no ha sido por nuestras fuerzas, ni por nuestro reconocimiento, ni nuestros logros, sino que ha sido porque así lo has querido tú, Señor, y que te has complacido en darnos, Señor, más de lo que merecemos. Gracias, Señor, te damos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, hay gratitud en nuestro corazón, Señor, porque todo lo que tenemos, lo que somos, Señor, proviene de tu mano, Señor, de tu mano que nunca se ha cortado, sino que cada día se extiende a nuestras vidas, Señor, para sustentarnos, para bendecirnos, para guardarnos, Señor, para levantarnos, Señor Dios, para guiarnos, Señor, que tu mano nunca se acorte, Señor, a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra descendencia, Señor. Que siempre entendamos, Señor, que así como le dijiste a Abraham, que tenemos que ir delante de ti, Señor, y buscar cada día ser perfectos, Señor, sin mancha, sin arrugas, Señor, agradarte a ti, Señor. Delante de ti, Señor, levantamos una oración, Señor, pidiéndote, Señor, que por favor, Señor, hagas tu obra en cada una de nuestras vidas, Señor, que perfecciones tu obra, Señor, que perfecciones a tu iglesia, Señor, cada día para tu venida, Señor, que pronta, Señor, que es lo que esperamos, Señor, cada día, Señor, tu retorno, Señor, pero que ciertamente sabemos, Señor, de que debemos estar preparados. Guarda tu iglesia, Señor, atavíala, Señor Dios, prepárala, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que bien sabemos, Señor, que fue dejado para terminar, para perfeccionar, Señor Dios, esa obra que tú comenzaste, Señor, porque sabemos, Señor, que los tiempos, Señor, son finales, Señor Dios, que cada día que avanza, Señor, este mundo, Señor, este tiempo, Señor, estos meses, Señor, estos años, sabemos que, como dice tu palabra, que se ha de multiplicar la maldad, Señor, y que muchos, Señor, se enfriarán en su amor, Señor, en el amor hacia ti, pero que en la vida de tu pueblo, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, de tu amada, Señor, eso no pase, Señor, sino que cada día el amor, Señor, sea avivado, Señor Dios. Ese deseo de buscarte, de ir en pos de ti, Señor Dios, que aunque este mundo, Señor, la maldad se multiplique, Señor Dios, antes en tu pueblo sea multiplicado, Señor, exponencialmente, Señor, esa hambre y sed de ti, Señor, tanto en los grandes, adultos, pequeños, en todo tu pueblo, Señor, haya ese amor de buscarte a ti, Señor. Guarda a los pequeños, Señor, a nuestros hijos, a aquellos jóvenes, Señor, que en su mente aún pueden ser débiles, Señor, y pueden ser, Señor, propensos, Señor, a las cosas de este mundo, Señor, por favor, así como lo hiciste un día, Señor Dios, con aquel siervo tuyo, Señor Dios, Moisés, Señor, que aunque estaba, Señor, en el mundo, tú, Señor, desde pequeño, Señor, lo guardaste, Señor Dios. Por favor, guarda nuestras generaciones, Señor, que no sean, Señor, permeados, Señor, por las corrientes de este mundo, Señor, sino que ellos sean, Señor, sellados, guardados, apartados para ti, Señor, para que sea una generación que se levante, Señor, y que conozca de tu grandeza y proclame tu poder, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos los hogares, Señor Dios, los matrimonios, las familias, Señor, que reine, Señor, tu presencia, Señor, tu paz, Señor, quita toda división, Señor, todo pleito,
toda contienda que el enemigo quiera colocar, Señor Dios, que en cada hogar, en cada familia, tu Espíritu Santo, cada día firme, Señor, tu plan, Señor Dios. En el nombre de Jesús bendecimos esta nación, Colombia, Señor Dios. Bendecimos, Señor Dios, cada uno de sus gobernantes, Señor, que ellos, Señor, sean, por favor, Señor, reivindicados, Señor, en su manera de pensar, Señor, y que no piensen ni maquinen el mal, Señor. Los bendecimos, Señor, y que las decisiones que tomen sean para bendición de esta nación, y las que tomen, Señor, fuera de tu voluntad, que no sean sobre nosotros y sobre nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas también a Israel, a tu pueblo, Señor, a esa nación que tú escogiste, a los que son tuyos, Señor, y en todo el mundo, Señor, aquellos que tú has tomado como pueblo tuyo, Señor. Padre, delante de ti colocamos cada necesidad, cada petición, aquellos que están enfermos, Señor, sánalos, aquellos que están en hospitales, Señor, allí, con dictámenes médicos, sé tú, Señor, por favor, ese aliciente, Señor, esa esperanza, Señor, que tanto necesitan ellos, pero también sus familiares, los que están en cárceles, los que están en la calle, Señor, guárdalos, Señor. Envía mensajeros tuyos que lleven tu palabra, que lleven tus promesas, que lleven, Señor, la esperanza que solo tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y bendecimos esta semana que comienza, pero que también se acerca, Señor, a la finalización de un año, Señor, dándote gracias, Señor Dios. En tus manos colocamos nuestras vidas y todo lo que queramos, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Te bendecimos, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que el Señor lo bendiga y lo guarde. Amén. Recuerde, hermano, recuerde que esta semanita, el 23, hay culto en la congregación. El 24 no, pues por instrucción de nuestros pastores, entonces el 23 es el culto, no se le olvide. Martes 23, bendiciones.